Amigos, buenas tardes y buenas noches en Europa. Muchas gracias por su participación. Este es el 10º simposio del Centro Mundial de Estudios Humanistas y tengo el gusto de dar pie en esta secuencia, la presentación de Sandra Basso, cuya presentación también será hecha por Sandra Gutiérrez, aquí presentes. Entonces comenzamos la ponencia. Adelante, Sandra, desde Tucumán, Argentina. Así es, muy bienvenidos a todas aquellas personas desde esta plataforma. Voy a presentar a Sandra Basso, de profesión abogada, especializada en derechos de personas en diversidad funcional. Ella afianza el reconocimiento de la identidad neurodiversa y está dedicada a desarrollar aportes para el paradigma de la neurodiversidad. Expone estos temas de interés en charlas, conversatorios y conferencias, y cómo tratarse del caso de hoy, por ejemplo. Ella es chilena, pero vive en Mendoza, Argentina. Muchas gracias, Sandra. Comienzo entonces. Bueno, amigos, bienvenidos. Eh, Darles un agradecimiento por estar aquí presente en esta temática tan interesante, tan audaz, tan arriesgada, pues nos plantea un nuevo paradigma. Y como estamos en el tema de las utopías en marcha, nos pareció muy apropiado traer este paradigma para compartirlo con ustedes. Así que bienvenidos los audaces. Les voy a compartir una PPT que hemos preparado y, eh, y vamos a ir conversando sobre esta temática. Espero que se vea bien. Ahí está la temática entonces, neurodiversidad, ¿dónde está el molde? Es el tema que nos convoca. Y desde ya los invito para que nos puedan seguir en nuestras redes. Tenemos varios canales en Hablamos de lo Humano y la red Neurodiversidad. Estamos en Instagram, en YouTube, en TikTok y bueno, en varias redes. ¿Qué es este tema de la neurodiversidad? Nosotros vamos a partir haciendo una definición del concepto para que desde ya podamos irnos familiarizando con lo que queremos compartir. Decimos que la neurodiversidad es un concepto que reconoce y valora la diversidad de los cerebros humanos, sus formas de funcionamiento, sus distintas formas de funcionamiento. Entonces propone este concepto que la diversidad cognitiva no debe ser vista como trastorno o déficit, sino como expresiones de la diversidad humana. Y decimos que es un paradigma, es un nuevo paradigma. Nuevo, decimos nuevo, está en marcha ya de los años 90, a mediados, casi finales de los 90, pero está relativamente nuevo, pues todavía está en camino, no está consolidado. Este es un paradigma que se asoma desde los colectivos autistas. En distintas partes del mundo surge principalmente en Inglaterra. Cuando hablamos de paradigma, ¿por qué decimos que es un paradigma? Porque la neurodiversidad propone un nuevo marco teórico que trae creencias distintas, trae valores distintas, trae una sensibilidad distinta, trae una forma distinta de interpretar el mundo. ¿No es cierto? Nosotros cuando interpretamos el mundo lo vemos a través de ciertos anteojitos, ¿no es cierto? No somos neutros cuando vemos el mundo, no tenemos una mirada objetiva, tenemos una mirada desde nuestras creencias, desde nuestros valores. Bueno, eh, estamos insertos en un paradigma desde el cual vemos el mundo, que ya lo mencionaremos más adelante, y nuestra propuesta es que inventemos el nuevo paradigma. Acá, por ejemplo, les traigo una imagen, a ver si podemos un poquito irnos adentrando en el tema. Una imagen del paradigma actual que nosotros denominamos el paradigma de la normalidad, como están todos los procesitos.
son todos iguales, todos sienten igual, todos piensan igual, todos actúan igual. Entonces tienen una forma de vida, los pececitos, bastante estandarizada. De repente hay pececitos que se salen de la norma. Esos pececitos entonces están formando una metodología que está en marcha, que es el nuevo paradigma de la neurodiversidad, donde el funcionamiento de humano conductual es distinto. Y para allá vamos, ¿no es cierto? A ese cambio de paradigma que surge desde los colectivos humanos. No surge desde la academia, no surge desde los centros de poder, está surgiendo desde las bases sociales. ¿Dónde empezó todo esto? Tengo que contarles una historia de una vez una niña diferente. Surge de una pequeña niña que nace en Chile, pero ya a principios de los años 2000, una niña diferente, una niña que pensaba distinto, actuaba distinto, sentía distinto, y hablaba distinto, casi como otro idioma distinto. Bueno, esta niña distinta sorprendida por esta condición, no conocía hasta entonces para ella, pregunta, ¿qué puedo hacer yo con, con una niña que y que no encaja en el paradigma en el cual vivimos? No encaja en las normativas escolares, en las normativas sociales. ¿Qué puede hacer? Entonces, esta mamá lo que hace, ¿cómo comenzó este camino? Se juntó con otras mamás, junto con varias otras mamás. Y en ese camino con las otras mamás que también tenían hijos e hijas diferentes, se encontraron a intercambiar sobre sus hijos y sus hijas diferentes y cómo llevábamos esta diversidad. Así surge la Fundación Aspis Chile, en que fuimos intercambiando sobre cómo era traer niños al mundo con una diversidad. ¿Qué hacíamos con eso? Esa era la pregunta. ¿Qué hacíamos con esta diversidad? ¿Adaptábamos nuestros hijos al mundo? ¿Qué hacíamos con el mundo? ¿Cómo nuestros hijos podían participar en la sociedad, en el mundo? Entonces, en este camino, estas mamás mm, se encontraron con que el sistema a la diversidad, a nuestra diversidad, no la trataba muy bien. No la trataba muy bien, comenzaba desde la escuela colocándole etiquetas tales como trastorno, déficit, etcétera. Y empezó a hacer esto muy chocante para este grupo de mamás, pues nosotros en nuestra experiencia cotidiana con estos chicos diferentes, lo que veíamos no era un trastorno, no era un déficit, como decía la academia, sino más bien eran diversidades. Muchas de esas diversidades eran verdaderos talentos. Por lo tanto, este grupo de mamás muy audaces se fueron al Congreso a hablar con los legisladores, a explicar que no correspondía que habláramos de trastorno cuando estábamos frente a una diversidad humana. Entonces fue que estas mamás tuvieron que adentrarse qué es lo humano y se pusieron a estudiar. Y se pusieron a estudiar y pusieron propuestas en las legislaciones y se dijeron entonces cosas tales como esta. Espero haber compartido el audio. Si no se comparte el audio, lo voy a colocar de nuevo. Ustedes me avisan. Antes de comenzar, avisaron que el audio se escucha más o menos. Ah, ya. A ver, cambio de... Está un poquito saturado, hay que bajarle un poquito el volumen del micrófono. Ya, vamos al tiro a regularlo. Tienes que ir a audio y ahí en la parte de micrófono bajarle un poquito la ganancia. ¿Qué les parece ahí? ¿Cómo está ahí? ¿De esa manera? Un Poquito menos todavía. poquito menos, ya. Lo dejé en automático. Voy a cambiar audífono. Ah, ¿Pudieron entender? ahora con estos audífonos se escuchará mejor. ¿Aló? Sí, ahí está mejor, ahí no está ¿Está saturado. mejor? Ya, maravilloso. Ahora voy a sacar el compartir pantalla. A ver, no, pero díganme si se escucha el audio del video. Díganme si se escucha. Tienes que compartir el audio del video. Voy a cerrar y a compartir de nuevo para que vaya con audio. A ver, de veras, compartir sonido. No estaba compartiendo el sonido del video. Ya, ahora sí, vamos. Ahora sí. Bueno, entonces lo que yo les estaba contando esta historia es que este grupo de mamás que fue al Congreso
para discutir con los legisladores sobre cómo era posible este tema de que este conjunto de jóvenes y niños diferentes eh, fueran tratados con terminologías tan eh, indignas como la palabra trastorno, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces voy a compartirles un pedacito de lo que se dijo entonces. Esto fue el 19 de julio del año 2017 en Chile, Congreso chileno. Nosotros decimos que la neurodiversidad Asperger es una condición neurobiológica diferente, no inferior, no superior, sino diferente. Y de aquello da cuenta la serie de características también positivas que las personas Asperger conllevan en más o menos medida, porque entre ellos también hay diferencias. Así podemos decir que en general son personas con una gran capacidad de concentración en los temas que son de su interés, los cuales investigan sin cansancio. Piensan diferente a una persona típica, porque son pensadores visuales. Usan un lenguaje literal, lo que por muchas veces les impide mentir. Se comunican sin filtro, sin dobleces. Tienen una memoria extraordinaria para los detalles, casi fotográfica. Hablan en un tono peculiar, es verdad, en general, con un extenso vocabulario además, y un correcto uso del lenguaje. Son lógicos, son concretos. Y fundamentalmente creen en la palabra empeñada, creen en lo que se les dice. Se sienten muy cómodos con la rutina, por lo tanto son muy disciplinados. Todas estas extraordinarias ventajas a la hora de desarrollar ciertas profesiones u oficios, frente a los cuales las personas neurotípicas presentarían, sí, realmente profundas alteraciones. Y sin embargo, a las personas Asperger no se nos ocurriría decirles que presentan profundas alteraciones por carecer de nuestras cualidades. Nosotros decimos que todas aquellas dificultades que las personas normales interpretan en el comportamiento social Asperger son parte en gran medida por un cierto estatus de anormalidad que se nos adscribe, basado principalmente en convenciones sociales. Bien, esto es un pedacito muy pequeño de lo que decíamos entonces. No nos escucharon en el Congreso, no nos escucharon. Y entonces, estas mamás audaces nos fuimos a la calle. Nos fuimos a la calle, eh, los legisladores siguieron legislando y siguieron usando la palabra trastorno en todo tipo de legislaciones cuando se referían a las personas Asperger o autistas. De modo que nosotros seguimos nuestra utopía, nuestro paradigma en la calle. Con una serie de colectivos, seguimos haciendo entrevistas en televisión, en las redes sociales, participamos en foros como el Foro Internacional Humanista, el 2020. Desarrollamos muchos conversatorios, muchos. Tuvimos muchos años en conversatorios online y presenciales, fuimos a los colegios y levantamos nuestra consigna por el derecho a la identidad neurodiversa como una condición humana diferente. Nos parecía que la palabra déficit o trastorno eran indignas, porque además atentaban contra los tratados internacionales de derechos humanos, en que la dignidad es uno de los principios fundamentales. Y nuestra propia constitución también lo consagra. Eh, bueno, pero este es el paradigma, ¿no es cierto? Que está surgiendo, que surge desde el corazón de muchas personas, muchas que viven la condición. Y estamos tratando de avanzar dentro del viejo paradigma, porque estamos nosotros viviendo dentro de un paradigma que es el que ya no nos acomoda. Es como tener una chaqueta que ya nos queda chica como humanidad. Y este paradigma es el que quisiéramos hoy día tratar de ayudar a visibilizar para poder comprender qué es lo que estamos diciendo. Traje una fotito acá que este es un iceberg, ¿no es cierto? No sé si se ve bien. ¿Sí? ¿Los escucho? ¿Se ve bien? ¿Aló? Sí, se ve bien. Se ve bien. Ya. Es un iceberg, ¿no es cierto? Es un iceberg donde tiene
una parte visible y una parte invisible. En la parte visible, que yo marqué ahí con rojo, ¿no es cierto? Están las familias, la escuela, la universidad, el trabajo, donde están las personas diferentes, están participando diariamente, muy invisibilizadas, porque se trata de una condición no visible. Y se habla, algunos le hablan de la diversidad social invisible, incluso, así se le denomina. Bueno, en este iceberg, este paradigma de la normalidad, participan estas personas diferentes, eh, empiezan a entrar al mundo social desde la familia, van a la escuela, y inmediatamente la escuela, a través de los profesores, los psicólogos, ¿aló? Pregúntale a Silvia. Ahora sí no te puedo decir por qué. ¿Preguntas? También, en realidad ¿Aló? debería. ¿Aló? Alguien me está hablando, ya. Bueno, decía, cuando los chicos empiezan a participar en los colegios, empiezan a ser categorizados a través de diagnósticos médicos. ¿Por qué? Porque esta conducta diferente tiende este sistema, este paradigma, a hacerle incómodo, porque el colegio maneja un único currículum académico. Aquí lo tenemos, ¿no es cierto? Todas las escuelas tienen un único currículum académico. Algunas dicen que tienen estudios, o sea, colegios personalizados, pero no es tal. Es muy difícil que existan los colegios personalizados en este sistema, porque significaría conocer y desarrollar la educación en cada tipo humano. Hay mucha la diversidad humana. Bueno, existe un único currículum académico, cada día más homogenizado, y este currículum académico entonces empieza a ser incómodo para estos niños que son diferentes. De modo que son enviados los psicólogos a través de, de diagnósticos clínicos basados en el DSM y el CIE, que son manuales psiquiátricos, hacen categorizaciones sobre cuál sería la tipología de trastorno según el manual tendrían estos chicos. Entonces le ponen TDAH, trastorno del espectro autista, TGD, trastorno del desarrollo. Hay montones de categorizaciones que han aumentado de una manera exponencial a la medida que pasa el tiempo. Todas estas etiquetas se sintetizan en que son trastornos para el mundo biomédico o son déficits. Entonces, ¿por qué son déficits? Porque están categorizados dentro de este paradigma de la normalidad. Para hacer estos diagnósticos se hacen pruebas estandarizadas. Ese es otro tema muy interesante. Son test psicométricos, evaluaciones aparentemente objetivas. Entonces, todas estas cosas que les estoy nombrando, los diagnósticos, las etiquetas, estas pruebas estandarizadas, currículum único, protocolos de intervención que tienen solamente a una terapia correctiva, tratamientos de normalización, rehabilitación, todo esto que es lo visible, debajo de esto hay un mundo invisible. ¿Qué es lo que no se ve? ¿Qué es lo que estoy tratando de traer a colación? La estructura profunda de creencias, de valores e ideologías, el paradigma de la norma. Entonces, ¿cuáles son esas creencias? Dijimos nosotras y nos pusimos a estudiar. ¿Qué es lo que está detrás del DSM, de las etiquetas, de las pruebas, de los currículos, de los medicamentos? ¿Qué es lo que hay detrás? Empezamos a estudiar y nos encontramos con que hay ideologías ancladas desde el siglo XVII, como el racionalismo, en que es un conjunto de ideas, de creencias, ¿no? Que plantea la superioridad de la razón lógica en el ser humano como una forma única, como la única vía válida de conocimiento, el racionalismo, muy apoyada por el positivismo, que es la confianza absoluta en el método científico para definir la realidad. Escuchen bien, confianza absoluta en el método científico para definir la realidad. Todo esto está vigente hoy en día. Entonces, lo que no es medible no existe en el positivismo. También está el utilitarismo como un valor. El utilitarismo plantea que el valor de la persona humana está asociado a la productividad, a la eficiencia, o sea, a la utilidad para el sistema. Estos son los grandes pilares que sostienen el paradigma de la normalidad.
el racionalismo, el positivismo, el utilitarismo, conjunto de ideas que vienen desde el siglo XVII. Son creencias, hay una sensibilidad detrás, hay una forma de estructurar la realidad, de pensar el mundo, pensar lo humano. Todas estas creencias eh, están basadas en la corrección y en la estandarización de la mente humana. Buscan la corrección y la estandarización, la homogeneización de la mente humana. Y cualquier desviación de una conducta normalizada o estandarizada sería una desviación. Esto lo catalogan como una decisión. Entonces se intenta la supresión de la diferencia humana bajo la apariencia de una objetividad, una supuesta objetividad, y esto permitiría el progreso de la sociedad. Es como la explicación, eh, digamos, la teoría del conocimiento que está detrás de esto, de, de todo este conjunto de funcionamiento, ¿no es cierto?, que se aplica a las personas que son diferentes, estos diagnósticos, esta forma de educación, estas pruebas estandarizadas, todo esto, ¿qué es lo que hay detrás? Hay un paradigma que es lo que sujeta esta concepción de lo humano. Entonces, hoy día, ¿qué decimos? Que desde la ciencia actualmente se concibe el humano como una máquina biológica, gobernada por la razón. Y detrás de este paradigma subyace una visión racionalista de la humanidad. Decimos que esto viene del siglo XVII, que define el humano en términos de su capacidad intelectual y racional, reduciendo su esencia a la razón. Entonces, la diosa razón, cada vez que ve algo que sale de sus parámetros lógicos, razonables, entonces se le etiqueta. ¿Ya? Entonces, ahí está toda la diversidad ahí etiquetada. Y el problema es que cada día la diversidad crece y crece y crece. Bueno, nos preguntamos dónde está el molde, ¿no es cierto? ¿Existe algún tipo o modelo humano único? ¿Acaso nos preguntamos, hay un molde al cual hay que adscribirse? ¿Qué es lo que, qué es lo que define lo normal? ¿Qué es eso? ¿Y acaso este molde cambia con las épocas? ¿Cuáles son los valores imperantes en el tipo humano que se promueve como norma única, como un modelo único? Nos hacemos todas estas y otras preguntas y entonces comenzamos esta investigación, ¿no es cierto? Y lo primero que nos salta con necesidad de dilucidar es qué es esto de lo normal. Lo normal, palabrita que viene del latín normalis, que a su vez deriva de la palabra norma, que significa en definitiva, para mi sorpresa, significa escuadra, significa regla, ese aparatito con lo cual uno mide, ¿ah? Para las obras de construcción, uno mide con una regla, con una escuadra. De ahí proviene la palabra norma, normalidad, algo que se intenta encuadrar, ¿ah? Una regla, como para comprender de dónde viene este paradigma. Bueno, este enfoque de la normalidad, está basado, repito, en una visión mecanicista del fenómeno humano. Eh, y además está reforzado con la idea de que lo normal, fíjense bien, es lo que es funcional al sistema. Entonces, esos son los dos puntos muy importantes de este paradigma de la normalidad que estamos dilucidando, ¿cierto? La mirada mecanicista de la concepción del humano y que esa forma de funcionar humana tiene que ser funcional a un sistema. ¿Cómo está funcionando hoy día? Bueno, hoy día funciona así, lo normal, que es funcionar al sistema, está plasmado en el Manual del Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de DSM. Este está creado por la Asociación Americana de Psiquiatría, una agrupación particular, un grupo de médicos. Ellos cada cierto tiempo hacen estudios, consensos, investigaciones con métodos científicos y ellos van determinando la cantidad de etiquetas que van agregando y agregando y agregando, y cada año agregan y agregan. Son impresionante cómo crecen las categorías diagnósticas. Bueno, la visión que hay acá
la visión es del mecanicismo del ser humano. Ellos consideran al ser humano como un ser mecánico y biológico profundamente. Profundamente, o sea, principalmente biológico o únicamente biológico y mecánico. Entonces, esto favoreció un modelo médico bastante hoy día atrasado, que ya como que nos está quedando chico este modelo, porque está basado primero en la eliminación del alma. El alma humana no se considera bajo ningún respeto. ¿Qué es eso? El alma humana no existe. No existe ni en ningún libro del conocimiento hoy día se habla del alma humana. Y todos los seres humanos cotidianos a pie sabemos o experimentamos situaciones con respecto al alma, como una parte fundamental de la concepción del ser humano. Bueno, el modelo médico elimina el alma, se basa en el determinismo biológico, todo basado en el determinismo biológico, y patologiza la diversidad. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, este es el diagnóstico que hacemos, ¿no? Que este modelo que ya nos está quedando chico, surge este paradigma en la normalidad, patologiza la diversidad y aquí es donde se empieza a encontrar un problema, pero fundamentalmente nos hace a nosotros hacernos algunas preguntas como, bueno, entonces ya, este paradigma nos queda chico, ¿qué es lo humano? ¿Qué es el ser humano? ¿Cómo comenzamos las definiciones para el surgimiento de una nueva utopía, de una nueva conceptualización, un nuevo tratamiento? Y acá nos encontramos con distintas corrientes de pensamiento y la que más nos encaja en esta búsqueda ha sido el humanismo universalista, donde hemos rescatado una concepción bastante liberadora para nuestra experiencia con la diversidad. Es la que dice que el ser humano es un ser dotado de conciencia intencional. Esto es, no está determinado únicamente por su biología o lo psicológico o el entorno, sino que debe entenderse como un proceso intencional en el que la conciencia, el cuerpo y el entorno se entrelazan. Nos parece un concepto absolutamente revolucionario, propio de un nuevo paradigma, eh, y, eh, y, nos, y lo asumimos, lo abrazamos eh, para caminar junto a este concepto liberador hacia la construcción de este paradigma, que es el paradigma de la neurodiversidad, donde entendemos lo humano como una expresión de diferentes modos de configurar la realidad. El ser humano configura la realidad de manera intencional y de distintas formas. El ser humano no es un receptor pasivo de estímulos, decimos nosotros, no un constructor activo. La conciencia construye realidad de forma activa permanentemente. Entonces, si es así, la diversidad cognitiva se entiende como una variación en la manera en que la conciencia estructura. Nosotros decimos que el modelo biomédico actual es absolutamente ignorante de los funcionamientos de la conciencia humana. Y estas respuestas las encontramos acá en el humanismo universalista. Y desde acá encontramos la respuesta de qué es la diversidad cognitiva. Si la conciencia humana entonces es la función de adaptación creciente a la vida, que acá nos tomamos de la vida, la diversidad es una característica esencial que permite a la vida humana múltiples opciones de expresión para el desarrollo de la vida misma. Entonces, su diversidad surge desde la configuración misma y funcionamiento del psiquismo humano. Es acá donde nos encontramos nosotros en esta base filosófica, en esta nueva corriente de opinión, las bases esenciales para comprender y valorar la diversidad del ser humano. Vamos ahora a compartirles un poco la palabra misma neurodiversidad, cuáles son sus antecedentes eh, en la historia, cómo surge. Nosotros decíamos de los primeros años, surgió en los años 90, ¿no es cierto? Un poquito de historia. Bueno, para caminar a esta nueva humanidad, nosotros nos tomamos de esta corriente, de un nuevo movimiento que se llama Corriente por la Vida Independiente, que surge en los años 60, en los años 70 en Estados Unidos, con Ed Roder,
una persona que tenía paralizado casi todo su cuerpo, él promovió la autodeterminación de las personas con diversidad funcional, fomentando la institucionalización y fomentando la autonomía. Bueno, acá comenzaron las primeras críticas al paradigma de la normalidad, por eso lo traigo a colación, ¿no es cierto? Acá comienza los primeros rebeldes que se salen de la pecera, de la pecera, desde los mismos colectivos humanos, comienza el cuestionamiento de los manicomios, de los hospitales psiquiátricos, el DCM, el Manual de Psiquiatría, y de todo ese paradigma. Comienza ahí. Pero para el mundo autista, ¿cuándo comienza exactamente? Exactamente comienza con Martin Decker, un autista activista de Inglaterra, en que se- se- él se comienza a reunir, estos fueron los primeros pasos que dio la neurodiversidad, cuando ellos se comienzan a reunir los autistas adultos en los años 90, gracias al desarrollo de la Internet. Las personas autistas adultas tienen algunas dificultades con el tema de lo social, eso dicen, sin embargo, apenas surge la Internet, ellos empiezan a conectarse y arman colectivos online y empiezan a intercambiar sobre su condición de vida, sobre esto de sentirse de otro planeta, sentirse extraterrestre, sentirse que son una especie distinta, una cultura diferente. Hacen muchos intercambios durante muchos años y es entonces cuando en una de esas reuniones, exactamente el 29 de octubre del año 96, uno de sus amigos, que él recuerda porque él rescata esta historia en su página web, dice Tony Langdon, fue que dijo esta frase célebre: cada vez estoy más seguro de que lo que permite a la raza humana progresar social y tecnológicamente es la diversidad neurológica de las personas, es decir, lo atípico de una sociedad. Es lo que proporciona las diferentes perspectivas necesarias para generar nuevas ideas y avances, ya sean tecnológicos, culturales, artísticos o de otro tipo. Esta es la frase histórica que dio inicio al concepto de la neurodiversidad. Inglaterra, año 96. Surge por primera vez en la historia una identidad que había sido hasta entonces invisibilizada en todas partes del mundo. ¿Qué hicieron estos jóvenes autistas en aquel momento? Bueno, comenzaron a generar todo un léxico, todo un lenguaje para comprender este nuevo paradigma que estaba surgiendo en estos mismos ámbitos, donde participaba mayoría autistas adultos. Entonces, ellos fueron comprendiendo, según su experiencia de vida, que existían personas neurodivergentes, que son aquellas cuyo comportamiento se aleja de lo que se considera típico o estándar, lo que incluye personas autistas, TDAH, dislexias, Down, entre otras condiciones. Existían personas neurotípicas, a las que ellos llamaban neurotípicos, que se refieren a las personas cuyo comportamiento funciona de acuerdo con lo que se considera normal o típico, o sea, la mayoría, los neurotípicos, y los atípicos, que ellos comenzaron a usar este término para, de una manera intercambiable con los neurodivergentes, aunque se refieren a atípicos cuando la connotación es algo más general, abarca cualquier alejamiento de la norma, pero de una manera más a general, y ellos dicen atípico. Esta fue, Sandra, ¿cómo estás? Menciono unos 5 minutos finales, ¿sí? Para considerar. Ok, estamos terminando. muy bien. Este lenguaje nuevo fue configurando esta nueva cultura, la cultura del paradigma de la neurodiversidad. Entonces, paradigma en el que lo común, eh, me desconcentré con la... Bien, bien, finalizando, de modo tal que el paradigma de la neurodiversidad se entrecruza con los movimientos, con estos movimientos, ¿no es cierto?, de las personas que reclaman por sus derechos a la diversidad funcional. Lo común de ambos es que la diversidad no es simplemente un efecto del individuo, sino que surge de la interacción entre el individuo no estándar con un entorno, que es este entorno que hablamos del paradigma de la normalidad. Ahora, para finalizar, los quiero dejar con un testimonio de Sofía
persona neurodivergente. Pero se puede escuchar. Hola, soy Sofía, tengo 21 años y soy una persona neurodivergente. Hoy quiero compartir con ustedes mi historia desde una mirada que para mí es fundamental, la neurodivergencia. Durante mucho tiempo crecí sintiendo de que había algo raro en mí, extraño, incorrecto. La sociedad tiene sus modelos de lo que se supone lo que es normal, y cuando uno no encaja te hacen sentir de que estás fallando. Fue recién a mis 8 años de edad cuando recibí mi diagnóstico. Y lejos de ser una etiqueta limitante, fue una llave, porque me permitió entenderme y sobre todo valorarme. Desde el enfoque de la neurodivergencia, no somos personas defectuosas que necesitan ser corregidas. Somos seres humanos que experimentamos y procesamos el mundo de una manera distinta. Así como existe la diversidad cultural, la lingüística o la biológica, también existe la diversidad neurológica. Ser neurodivergente para mí es tener una sensibilidad en los detalles, en la lógica y en los patrones. Significa también a veces sentirme saturada en ambientes ruidosos o necesitar más tiempo para entender ciertas sutilezas sociales. Pero estas diferencias no me hacen menos, ni me hacen enferma. Me hacen diferente, y en esa diferencia también hay un valor. Cuando miro atrás y me doy cuenta de cuánto me lastimo de intentar ser como los demás esperaban. Hoy, desde el reconocimiento de mi identidad neurodivergente, aprendí a respetar mis tiempos, mis modos de ser y también a pedir a que los demás me respeten. La inclusión real no es pedirnos a las personas neurodivergentes que nos adaptemos a un modelo único del ser humano, sino crear espacios donde todas las maneras de ser tengan lugar. La neurodiversidad nos invita a construir una sociedad basada en el respeto mutuo, en la cooperación y en la dignidad. No se trata de tolerar la diferencia, sino de entender que es parte de la riqueza de la condición humana. Gracias por abrir un espacio para la diversidad en su sentido más profundo. Muy bien, muchas gracias, Sandra. Muy lindo e inspirador tema. ¿Mm? Sí, magnífico. Dejamos abierta, ya que no somos muchos, quien desee hacer alguna pregunta, tenemos unos minutos todavía para aprovechar la experiencia de Sandra, y Sofía, que también está aquí, qué lindo. Así que adelante, por favor. Bien, ahí Teresa está agradeciendo también en el chat. Amiel, adelante, por favor, abre tu micrófono y puedes conversar. Sí, em, Sí. bueno, yo vengo palpando o interiorizando sobre este tema cuando también recibí mi diagnóstico, que fue después de un proceso de estructura en el movimiento humanista. Ya tenía 30 años y tanto mi madre como yo nos llamaba la atención que algo distinto tenía. Y en el diagnóstico, a los 36 años, bueno, ya casi todas las cosas que me incomodaban dentro de lo que es mi espectro, eh, lo tenía como trabajo de desarrollo personal, muy integrado. Entonces, durante mucho tiempo tuve que saber muy bien cuál era ese límite, hasta dónde me molestan cierto tipo de cosas y que son parte de mi espectro, como una sensibilidad. Yo tengo un umbral de dolor más amplio, tengo una sensibilidad a sonido agudo o a luminosidad demasiado brillosa.
pero casi todo mi proceso de desarrollo personal, que empecé a los 16, todo eso tenía integrado antes, o sea, nada. Me acomodaré, mi ojo se acomodará, o me aguantaré toda esa opción que estoy viviendo como parte de un trabajo interno. Entonces, a mí me costó, tengo 41 actualmente, como la definición de sentirme una persona distinta al resto. Ya tenía cosas ya muy... ¿Por qué tengo que también encajarme dentro de este sistema de discapacidad, el cual me beneficia, lo agradezco, pero también hay otros seres humanos que estamos en las mismas condiciones, súper complejo para todos. Entonces termino teniendo un derecho superior por sobre otros. Eh, para desarrollarme, pero digo, hay más condiciones infavorables para mucha gente, digo, en general. Y como ir agregando dentro de mi percepción con el tema. Em, yo me abro mucho a la neurodiversidad. Bueno, cuando comencé todo este proceso, se me abrieron más, mucho más la mente a la diversidad humana, eh, a lo que puede, a cómo una persona puede identificarse. Solo cuerpo, un ser que pasa un rato por aquí, eh, no sé, un ser individuo que después se transforma todo su ser en una colectividad, no sé, es muy amplio, se me amplió demasiado. Aceptar muchas personas eh, y abrirse mis círculos. Tanto que yo me imagino todo cómo va a ser el paradigma de la inteligencia artificial, que rompe esos parámetros de programación cuando y se crea una nueva existencia basado en qué. Vamos a estar a ese paso, a esos pasos de otras personas que venimos y los que vienen de nosotros también. Entonces, bueno, a mí me gusta que la diversidad sea como el punto de conexión para poder eh, tratarnos, poder conversar. Lo veo como eso, como que la neurodiversidad nos abre ese camino, nos da la posibilidad, yo te acepto, eres distinto, tu percepción es distinta, tratemos de sobrellevar esto porque yo también soy distinto, tratemos de construir algo en conjunto, veamos qué resulta. Si es en función Gracias. de los demás, démosle, por favor. Gracias, Daniel. Muy amable Gracias. tus comentarios. Bueno, Sandra, ¿quieres algún sí, comentario? Sí, claro. sí, claro, claro que sí. Mira, estamos justamente en un paso de cambio de paradigma. Entonces pasa mucho lo que pasa a Miel y muchísima gente que, que, que en el sistema rebota porque no cumple las expectativas, por lo tanto se le diagnostica, pero se le diagnostica con algo de lo cual tampoco se siente como muy cómodo. Es como yo soy algo que no es de acá y no es de allá. ¿Qué soy yo? Entonces es como que es porque no está instalado. No está instalado en las escuelas, en la universidad, no está instalado en el mundo médico. El paradigma de la neurodiversidad no está en la academia. Ha surgido desde la base social, desde la gente. Y ha surgido desde la sabiduría del ser humano de reconocerse a sí mismo como diverso. O sea, es algo que viene con nosotros. Nosotros estamos haciendo una investigación bien profunda de dónde surge este tema, que no viene de un libro, viene desde la misma vida misma. La vida misma está desarrollada gracias a la diversidad de opciones. La evolución del ser humano le debe a la diversidad al desarrollo. Entonces, la diversidad viene con nosotros. Lo que nos está pasando, según lo que entendemos, es que en este proceso humano que estamos viviendo, cada día se está acentuando nuestra diversidad neurológica, que es muy oportuno justo con el encuentro de la inteligencia artificial, porque nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿y qué es lo humano? ¿Y qué somos los humanos? Entonces, nuestra invitación es que hoy día ya llegó el momento, nos reconozcamos como, como diversidad, en plenitud, como diversidad en plenitud, que es justamente lo contrario, ¿no? A la robótica, que es lo mecánico, lo estandarizado. Lo humano es la diversidad. Por lo tanto, esto de los mismos diagnósticos, lo que nosotros vemos
es que van a tener que ir desapareciendo con el tiempo, porque cada vez más y más seres humanos surgen con diversidades neurológicas o formas de configuraciones, sistemas operativos distintos. Entonces, la invitación es a reconocer que la especie humana misma es neurodiversa. Y luego surgen algunas neurodiversidades más que otras, o algunas que tienen ciertas cosas en común, como algunos tienen tema con la hipersensibilidad sensorial, otros tienen tema con el pensamiento visual. Hay distintos colectivos, ¿no? Pero que la humanidad misma es neurodiversa, no existe esa supuesta tal normalidad. Esa la quería compartir. Ok, muchas gracias, Sandro. Muchas gracias a todos los asistentes, también su participación. Cerramos entonces acá la ponencia y esta estará subida en el canal de YouTube del Centro de Estudios Humanistas.